Hey, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. Gracias por la sintonía. Si te estás integrando ahora, pues déjame decirte que está con nosotros el ingeniero Bernardo Castellano. Estábamos hablando del tema energético, que él se ha especializado en esa área y lo transmite muy bien el conocimiento. En la primera parte estuvimos hablando del tema que se ha puesto candente, por así decirlo, de unas barcazas que se están o se piensan instalar en Asua por un tema ambiental. Bien, él lo desarrolló en la primera parte. Ahora vamos a continuar, ingeniero, en la parte más con las E de distribución, la energía eléctrica, las pérdidas, el desenvolvimiento de la sede, los apagones, porque necesitamos energía. Creo que de eso No, nadie... eso, o sea, la barcaza se necesita. O sea, la adición de esa generación, tanto en Boca Chica como aquí en Asua, nada, eso no está en cuestionamiento. Ahora, Hay que cumplir. hay que cumplir con el marco jurídico y hay que respetar la ley, porque es bueno aquí traer a colación. Recién instalado este gobierno, el presidente Abinader, que es un respetuoso de las leyes y del marco institucional, se apersonó a la zona de Santiago Rodríguez en el río Guayubín, donde del gobierno pasado se había adjudicado la construcción de la presa Guayubín. Es una presa que ha tenido mucha controversia con la comunidad por el tema de que ellos objetan el sitio donde se piensa construir, porque dicen que en ese sitio ellos no van a ser beneficiarios por la parte del agua y para agua para fines de consumo humano y agua para riego, porque está muy abajo. Pero cuando el presidente va, de las quejas que le externan la comunidad, es que se van a iniciar la construcción, o se había iniciado la construcción, sin haber hecho un estudio de impacto ambiental. Entonces el presidente, como era de esperar, un civilista, es respetuoso de las leyes, inmediatamente ordenó detener la construcción de esa obra hasta tanto no se hiciera el estudio de impacto ambiental, hasta tanto no se hicieran las vistas públicas con la comunidad y hasta tanto medio ambiente no emitiera licencia ambiental. Ese proceso tomaría quizás un año, no sé, no tengo un cronograma. Entonces, el presidente al principio del gobierno marcó las rayas de pizarro, trazó la pauta a sus funcionarios de que no se puede hacer nada al margen de la ley. De hecho, es del dominio público los problemas que ha tenido el gobierno con muchas de las construcciones que heredó en marcha, sobre todo en el tema de las escuelas, que habían agotado el 25% por encima del presupuesto original contratado que establece la ley, y que entonces ahí había un nudo legal para poder avanzar, y eso le tomó al gobierno un año y pico poder desenrollar ese nudo, pero tuvieron que someter al Congreso solicitar al Congreso una autorización especial específica para resolver ese problema. O sea, siempre respetando la ley. Entonces sorprende que ahora se quiera imponer estas barcazas al margen de la ley, tal vez. Al margen de la ley, o sea, bajo la excusa de la premura, de la urgencia, que nadie cuestiona que no haya premura o urgencia, pero la urgencia no debe ser la excusa para usted violar la ley. Usted tiene que cumplir con los procesos. Porque ahora mismo nosotros acabamos de ser impactados por un tema del huracán Fiona, que básicamente impactó la zona este. Y bueno, se ha dado ya una evaluación preliminar de los daños en términos económicos. Superan los 20.000 millones. 20.000 millones, o sea, significa que el gobierno necesita recursos. Entonces, por esa emergencia ahora el gobierno va a endeudarse sin que la aprobación del Congreso. No. Entonces hay que respetar la ley. Entonces, los comunitarios de ASO lo que están pidiendo es el respeto a la ley. Ahora, con el tema de las pérdidas, esto ha venido de mal en peor. Y no lo digo yo, lo dicen las propias cifras oficiales que publica el Ministerio de Energía y Minas en los informes de desempeño del sector eléctrico. Por ejemplo, en diciembre del 2021, las 3 distribuidoras presentaron unas pérdidas totales. Yo siempre utilizo las pérdidas totales porque las pérdidas totales incorporan el factor del índice de cobranza. O sea, la pérdida total es cuánta energía yo compro a los generadores, cuánta energía yo cobro a los clientes en términos, o sea, y se incluye el término de, o sea, comprado versus cobrado. Entonces, era un 28% para las 3 distribuidoras. Pero en marzo del 22, según los informes oficiales, ya se situaba en 36%. Wow. En abril, en 42%. En mayo,
bajó a un 41%, pero ya en junio estaba en un 43%. Y en junio, EDESTE, que es la peor de todas, tenía un nivel de pérdida de 58%, mientras que EDENORTE tenía un 33% y EDESUR tenía un 38%. Pero ese no es solamente el elemento preocupante de las estadísticas oficiales sobre el desempeño de la distribuidora. Está el tema de la empleomanía. Si bien es cierto que al 2021, al diciembre del 2021, en términos generales, las tres distribuidoras habían disminuido la cantidad de empleados con relación a lo que habían encontrado el 16 de agosto del 2020 en alrededor de 1.000 empleados. O sea, ese es el neteo, porque obviamente ellos sacaron más de 1.000 empleados porque ellos han nombrado nuevos Sí, empleados. sacaron algunos para ponerlo de ellos. Para ponerlo de ellos, exacto. O sea, si la diferencia fueron 1.000, significa probablemente que sacaron 2.000, sacaron 2.000 y ellos entraron 1.000, por decir una cifra. Y el aumento. Entonces, ¿qué ha pasado? Que desde octubre del 2021 sistemáticamente las EDES han venido aumentando su empleomanía. Y según las cifras que ellos publican, y yo siempre hago hincapié que estos no son números que yo me sueño, ni que se lo inventan, ni que quieren eso fastidiar a nadie. eso está disponible en el portal del Ministerio de Energía y Minas, y ahí lo pueden verificar. En octubre del 2021 las tres distribuidoras tenían 7.500 empleados. En noviembre aumentaron 7.506. En diciembre 7.575. En enero 7.586, en febrero 7.571, en marzo 7.594, en abril 7.617, en mayo 7.618 y en junio 7.749. O sea, mientras hay un compromiso del famoso pacto eléctrico que ellos rechazaron en la oposición y lo firmaron igualito, que ellos habían rechazado, de ir reduciendo los gastos corrientes y la nómina, porque un estudio de tarifas técnicas actualizado en el 2016, que hizo la empresa chilena INECON, establece que las tres distribuidoras gestionadas de manera eficiente no requieren más de 1.800 empleados. Y estamos hablando de que tenemos 7.740, o sea, más de 4 veces. Entonces ellos, en vez de disminuir la empleomanía, de seguir disminuyendo, lo que han ido es aumentando la empleomanía. O sea, ¿cómo pueden justificar aumentar entre octubre del 2021 y junio del 2022 casi 250 empleados? No sabemos ni julio ni agosto. O sea, ¿cómo lo pueden justificar? ¿Sobre qué base? Cuando ellos a octubre del 2021 tenían más de 4 veces la cantidad de empleados que las tres distribuidoras necesitan para manejarse y gerenciarse de manera eficiente. Entonces, mientras eso ocurre, entonces implementan un aumento brutal en la tarifa eléctrica a partir precisamente de octubre del 2021. O sea, cuando comienzan los aumentos de la tarifa eléctrica, entonces en esa misma medida comienzan ellos a aumentar la empleomanía, aunque no son cantidades extraordinarias, pero ya estamos hablando de 200 empleados más con relación a octubre. Entonces, un aumento brutal de la tarifa que ha perjudicado a quién, a los que menos tienen y menos pueden, que son los que consumen 200 kilovatios de energía al mes o menos, que representan el 75% de los clientes de la distribuidora. Entonces, sobre ello, la Superintendencia de Electricidad y el Ministerio de Energía y Minas, que aunque no emite la resolución, pero obviamente eso se hace con la anuencia del Ministro de Energía y Minas, porque está de acuerdo, además de que él públicamente ha defendido a capa y espada los aumentos, inclusive en la forma que se han producido, castigando a los que menos pueden y menos tienen. Entonces, ¿cómo usted puede, frente a esta sociedad, justificar esos aumentos que al mismo tiempo usted está subiendo la nómina? Por eso el presidente, cuando el último aumento que exacerbó a la opinión pública, porque ya el aumento acumulado en el segmento de 200 kilovatios horas al mes o menos de consumo, ya estaba alcanzando un 50% acumulado con relación a lo que había a octubre del 2021, que fue el último mes que no hubo aumento. Comenzaron a generarse una serie de protestas que el presidente inteligentemente, que no quiere que su imagen, la popularidad que tiene, la credibilidad que él tiene ante esta sociedad, preocupado por no golpear a los que menos tienen, tuvo que detener esos aumentos. Y entonces a eso se sumó un recurso que interpuso la Fundación Justicia y Transparencia de Trajano Vidal Portantini contra el aumento de la tarifa y obtuvo ganancia de causa en el Tribunal Superior Administrativo. Entonces,
en los aumentos por decisión presidencial, que de nuevo tuvo que el presidente salir a rescatar a los funcionarios del sector eléctrico, pues eso ha amainado un poco el tema. Pero de todas maneras la tarifa se ha quedado con un aumento para los que menos pueden y menos tienen, del orden del 35%, sí, que es muy fuerte. Y que el presidente ha salido a rescatar con 1.200 millones de dólares, dijo que iba a pagar, a rescatar los funcionarios del sector energético del país, bueno, por la tarifa. Realmente el déficit de flujo de caja de la distribuidora, que no es, para el 2021, perdón, para el 2022, que no es más cuánto cobran y cuánto gastan, sí, se proyecta que va a superar los 1.500 millones de dólares, que es cifra récord en la historia de la distribuidora desde la capitalización a la fecha. Correcto. Tremendo, es fuerte. Y un saludito para el superintendente de electricidad, que era el administrador de este. Andrea Tacio. El peor de los tres. El peor de los tres. No, y que uno de los culpables de que aquí nosotros tenemos problemas en el sector energético. Mira por qué. Cuando llega el PRM, Atacio fue el que presentó un recurso en contra de la corrupción que había ahí. Entonces, los fondos de cooperación de los organismos multilaterales, tanto del BID y el Banco Mundial, se lo retiraron a la sede del profesor. Ahí, bueno, ese es un caso que está en la justicia, habrá que esperar la auditoría final y en qué termina eso, pero obviamente los organismos internacionales de financiamiento, cuando hay temas de corrupción y de denuncia, pues se retiran. Se retira. Eso sucedió con el caso de Punta Catalina y el préstamo de los bancos europeos. Sí. Tan pronto todo eso se adhirió públicamente, los cuestionamientos de la corrupción del proyecto, un préstamo de 550 millones de dólares, de 632 millones de dólares, pero que efectivo eran 550 porque ahí estaba el pago del seguro del préstamo. El seguro riesgos pagué, que eran unos 85 millones de dólares. Habían desembolsado alrededor de 200 y pico efectivos, porque casi 300, pero de eso habían 80, que era el pago de la prima de riesgo país. Los bancos europeos se retiraron, o sea, eso tenía una garantía de SACE, que es la agencia de crédito de exportación de Italia, y tan pronto vino todo el escarceo y denuncia de corrupción sobre Punta Catalina, el préstamo se cayó y no desembolsaron un centavo más. Entonces, obviamente, cuando se hace la denuncia de la supuesta, porque hasta que los tribunales no fallen del caso, uno tiene que hablar de supuesta corrupción, eso obviamente encendió las alarmas en los organismos multilaterales, sobre todo por el hecho de que todo el que ha trabajado en proyectos financiados por instituciones internacionales y organismos multilaterales, sabe que todos esos proyectos tienen una estricta vigilancia de esos organismos, en el sentido de que, por ejemplo, los procesos de licitación, los documentos son aprobados por los bancos antes de usted convocar la licitación. Las evaluaciones son aprobadas por el banco, o sea, hay que someterle al banco o a los bancos que dan financiamiento todo el análisis de por qué se eligieron a tal o cual contratista o a tal o cual suplidor. O sea, que ellos indirectamente validaron todos esos precios y todos esos procesos. Entonces, al desatarse el tema de la corrupción, de la denuncia, pues obviamente eso implica un cuestionamiento al mismo banco, porque entonces el banco dirá, pero bueno, nosotros teníamos una supervisión sobre eso, nombran ingenieros y compañías para que le den seguimiento. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que a nosotros nos pasó esta denuncia de que hay sobreprecio. Entonces, obviamente, eso pone en juego la moral del mismo banco. Dispara las alarmas al tema interno del banco, porque el banco de seguro tiene que hacer una investigación y diga, ¿cómo es posible que nosotros, vinculados a estos proyectos, que le dimos seguimiento y autorizamos todos los procesos, todas las adjudicaciones y validamos esos precios, ahora sucede que esos precios están sobrevaluados? Entonces yo especulo que obviamente al producirse eso, el banco tuvo que haber hecho una investigación a lo interno. Y como a los bancos no les gusta estar vinculados a proyectos que estén salpicados por corrupción, pues evidentemente eso produjo que inmediatamente ellos se retiraran, y hasta donde yo sé, aparentemente creo que, porque eran unos proyectos financiados por el OECD, eran 2 o 3 bancos, que yo sepa, no sé si eso se ha reanudado. Todavía no. Entonces, era para tratar de disminuir las pérdidas, ¿verdad? O sea, era financiamiento específico al programa de reducción de pérdidas. Sí. Muy bien. Y algo interesante
que hasta preocupante, que en la sede funcionan con déficit de materiales, que no tienen contador, que no tienen cable, que no tienen esto, que no tienen aquello. Bueno, pero fíjate, lamentablemente, estos 2 años de gestión en el sector eléctrico, lo que ha habido es una España boba eléctrica. ¿Por qué? Porque no se han tomado. Fíjense lo que ha pasado. Se le olvidó comprar carbón. Sí. O sea, la responsabilidad de comprar carbón no es del administrador de Punta Catalina, sino del Comité de Compra y Licitaciones, que es que convoca las licitaciones, analiza las Tuvo el ofertas presidente que intervenir también. y hace las adjudicaciones. Ahora, ¿quién era el presidente del Comité de Compra y Contrataciones cuando se le olvidó comprar carbón en Punta Catalina? El ministro de Energía y Minas. ¿Quién era el otro miembro técnico que manejaba, se supone que manejaba eso? Giorgi Reynoso, que es el funcionario que hasta hace poco tenía más cargo en el sector eléctrico. Por decreto, miembro del Consejo Unificado de la Distribuidora. Luego, un segundo decreto lo hace miembro del Comité Técnico del abortado Fideicomiso de Punta Catalina. Director ejecutivo de la CDE, director de planificación, miembro del Comité de Licitación y Compra de la CDE. Ahora es asistente de Celso Marrancini en Punta Catalina, sí. Y además, como el ministro ya está fuera de Punta Catalina, entonces ahora él es el presidente del Comité de Licitaciones de la CDE, que es la sombrilla bajo la cual está operando Punta Catalina. Pero no solamente se le olvidó comprar carbón, sino que se le olvidó comprar contador y se le olvidó comprar alambre. Y eso es algo del dominio público. Y le dan 5 cargos. Y entonces usted ve cómo las quejas que llueven en las 3 distribuidoras, que usted se casa y saca un apartamento, o usted se independiza de su casa y se quiere un apartamento y usted solicita y no hay contadores. Pero no que no hay contadores. Yo conozco casos específicos de personas que han ido a EDESTE, porque la denuncia la tengo específicamente en EDESTE, pero sé que ha ocurrido en EDESUR y del Norte. Yo tengo un caso de eso. Que van y solicitan el contador y le dicen, no hay contador, te podemos conectar directo, pero no tenemos cable. Y si tú quieres que te conectemos directo, tienes que comprar los cables. Y yo conozco una persona que tuvo que pagar 9,000 pesos para comprar los cables y que la conectaran directa. Y eso ha llegado a tal magnitud que vimos como el presidente en el discurso del 16 de agosto habló de que el gobierno va a comprar 300,000 medidores. Pero el déficit de medidores que tiene la distribuidora supera el 1,000,000. Entonces, usted no puede comprar 300,000. Entonces, bueno, pero es una primera partida, pero el problema es que esos medidores tienen que cumplir con el código de conexión y los reglamentos del mercado eléctrico. O sea, que no son cualquier medidor. Exacto. Y eso va a tomar un tiempo en lo que esos medidores, en lo que se hace el concurso, en lo que se adjudica, en lo que esos medidores se fabrican y llegan, porque esos medidores no están en un anaquel esperando que la gente vaya a comprar. Esos se fabrican por pedido. Entonces, esto puede durar 6 meses, 1 año, no sé, dependiendo la capacidad de producción de la fábrica. Y eso va a producir que siga el deterioro en la distribuidora, porque cada día más gente está consumiendo energía y su consumo no es medido porque la distribuidora no tiene la capacidad de proveerlo de un contador. Mire este caso, que ya yo lo he comentado otras veces aquí, van ya 5 meses. Una tía mía vino de Estados Unidos, allí en Los Americanos, en Los Alcarrizos, solicitó un cambio de voltaje 220. Ella ha ido mucho a la oficina que está ahí en Juanita, ahí mismo en Los Alcarrizos, y en una yo le acompañé a la que está en la calle San Antonio, oficina de EDESUR, allí en Los Alcarrizos. Delante de mí dicen que es que no tienen cable. Le digo yo, pues Dino, ¿cuánto es? Que cuenten los cables que yo lo voy a comprar. Y ahí dice la tía mía, pero que no, que allá están los cables. Oye, en las casas tenemos cables, la tía metiendo los cables, que nada más tiene que ir la brigada y todavía no han ido a instalar el medidor 220. Bueno, pues, hace como 5 meses de eso, EDESUR. Por eso que yo digo que el director de EDESUR es un figurín. Tú nada más lo ves hablando, porque desde que ve una cámara como que se transforma. No, amigo, figure con un buen trabajo en su gestión. Eso es pésimo ahí EDESUR, malísimo. Bueno, si tú me das los datos, yo soy amigo de Milton y yo le tengo un gran aprecio. Y Milton es de la gente que resuelve. Sí. Y yo, si tú me das la información, yo se la mando a él y yo sé que él va a resolver eso. O sea, a mí me sorprende que si está el cable, la gente
o sea, de la sucursal, de la estafeta de Edesur, tengan esa actitud de negligencia, porque en EDESTE, por lo menos, en el caso que yo conozco, la persona compró los cables y EDESTE fue y le hizo la instalación. pero aquí, ahí no han ido. Aquí es una negligencia que realmente... ahora, yo me comprometo que si tú me das la información, Al Milton finalizar resuelve. el programa yo le Sí, doy. sí, No, vamos a ver una... me das el número de contador, o sea, Todo. toda la documentación, El- que yo contacto a Milton y yo sé que Milton va a resolver eso. Ojalá. Ok. Vamos a ir a una pausa y regresamos en breve.